Hola, bienvenidos comunidad de CELA Universidad. En esta ocasión, con esta mesa de análisis con expertos en temas fiscales, por lo que hoy hablaremos sobre un tema clave, las reformas fiscales en México 2026, abordando su impacto desde la perspectiva técnica y profesional para el área de contaduría, pero también para toda la comunidad de CELA Universidad. Será para mí un gusto, maestra de esta institución, Liliana Alejandra Durán Jiménez, compartir con expertos en la materia, y para ello nos acompañan dos excelentes colegas que tengo el privilegio de presentar. El maestro Alberto Muñoz Vargas, contador público, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en impuestos y maestrante en Derecho Fiscal, con certificado profesional en fiscal emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Academia de Estudios Fiscales, integrante de la Comisión Fiscal y coordinador de la Comisión de Síndicos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, síndico titular ante el Servicio de Administración Tributaria en Puebla y ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente Delegación Puebla, actualmente de práctica profesional independiente, como consultor y asesor en temas tributarios, principalmente en impuestos federales, anteriormente en puestos de gerencia en el área de impuestos en la firma internacional Deloitte Oficina Puebla y firmas locales, expositor por más de 2 décadas en temas fiscales en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, Campeche, Ciudad del Carmen, Yucatán y Tlaxcala, cámaras empresariales, universidades y empresas privadas. En actividades de docencia, catedrático en diversas universidades desde el año de 1995 a nivel licenciatura, diplomado, especialidad y maestría, en universidades como Anáhuac, Ibero, UPAEP, BUAP y VP, entre otras. En actividades adicionales, titular del programa fiscal 24/7, emisión de radio por internet. Bienvenido, maestro Alberto. Un gusto. Y el maestro Andreu Rivera Osorio, contador público que combina una formación académica de alto nivel. Es maestro en impuestos y maestro en negocios internacionales. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho, con una práctica directiva en el sector empresarial y en la docencia universitaria. Es gerente fiscal y financiero con más de 10 años de experiencia en dirección administrativa, contable, fiscal y financiera. En el ámbito fiscal es el responsable del diseño e implementación de estrategias fiscales en firmas como RM y Asociados, donde lidera equipos contables y supervisa el análisis financiero de clientes empresariales. También ha ejercido como auditor fiscal y financiero en Cercomex Internacional, enfocándose en el sector de agrotransporte de carga y entidades relacionadas. Su experiencia docente refuerza el dominio de la materia fiscal, impartiendo materias como impuestos indirectos, impuestos personas morales, derecho fiscal y estrategias fiscales en instituciones como Universidad Hispana, UNITEC e IEU. Además, domina herramientas claves como las normas de información financiera, la prevención del lavado de dinero y el derecho fiscal sustantivo y procesal. Actualmente, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezaremos platicando un poquito sobre esta manera general, en qué consisten estas reformas fiscales, este paquete económico que nos está dando para este año 2026. Quisieran ustedes comentarme, ¿quién gusta empezar? Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, el paquete económico para el 2026, ¿verdad? Vino con se supone un aumento de las contribuciones, de los impuestos. Cuando nosotros nos ponemos a leer un poquito más la Ley de Ingresos de la Federación, vemos que bueno, sí hubo aumento de impuestos, ¿no? Y estos, pues en diversas clasificaciones. Yo lo que siempre les invito a la mayoría de personas es a que también lean la Ley de Ingresos de la Federación, porque son públicas, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos constatar si es que la parte gubernamental está diciendo, ¿sí?, lo que pone en su podcast también, o qué cosas se puede mejorar, qué cosas es lo que realmente están proponiendo. Entonces ahí ya viene la parte numérica, que es lo que nosotros también nos enfocamos mucho. Sin embargo, pues hay que verlo y lo seguiremos platicando ahorita en el transcurso del podcast. Ok, maestro, ¿qué nos da de opinión de perspectiva general? Mira, sí, como ya se comentó, es este documento, cada año lo tenemos, cada año hay expectativas nuevas, cada año hay anuncios de el gobernante en turno, o sea, me refiero a la persona en turno,
Sin embargo, este año a mí me parece en lo particular que viene con llamémosle, con una connotación. Como ya lo comentaste, dice no aumento de impuestos, no aumento de tasas, no nuevos impuestos, pero al final del día sí hay más pago, entonces algo está ocurriendo, ¿no? Claro. Sí estás pagando más. Y no de este año, o sea, de los últimos 6, 7 años con 4 meses, Sí. tenemos este tema. El anuncio oficial es no hay aumento de impuestos, no hay nuevas tasas, sin embargo estamos pagando más. Y esa es una de las partes que debemos enfocar, y me uno a ese llamado tuyo de que lean la ley de ingresos. Pareciera ser que a veces la reforma fiscal solo es ley de ISR, IVA, código y etcétera, ¿no? Sin embargo, desde la ley de ingresos vemos la perspectiva del gobierno que trae, porque vamos a abordarlo un poco más adelante, entiendo, se aumenta el ISR es el impuesto más importante, se aumenta de una forma significativa. Y si no hay nuevos impuestos, ¿cómo que aumenta la recaudación del ISR? O sea, hay un tema de más raro. Claro. Entonces, bueno, para mí es una parte importantísima que tengamos conocimiento integral de todo el escenario para poder entender un poco más el tema fiscal, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, yo creo que estos objetivos macroeconómicos que están buscando la reforma, ¿cómo los pudiéramos sintetizar? Que pudiéramos entender como contribuyentes cuáles son estos objetivos macroeconómicos que está buscando en este momento estas reformas fiscales del 2026. Bueno, a título personal, considero que como país, nosotros ahorita tenemos apoyos. Yo estoy consciente que hay que apoyar a ciertos sectores que son menos favorecidos. Sin embargo, pues prácticamente la inversión que se hace son cerca de 500,000, ahorita les doy el dato correcto, 500,000 millones de pesos, y los apoyos sociales 900,000 millones. O sea, hay una disparidad importante, ¿no? Entonces, un tema del plan maestro de fiscalización del SAT, así como herramientas de inteligencia artificial que está utilizando ahorita, pues también es porque el dinero es finito, se está acabando y hay que rascarle y hay que ver de dónde estoy sacando más también. O sea, eso es parte importante, ¿no? Pero creo que sí considero que una parte fundamental también habría que ponerlo en inversión, que dicho sea de paso, ahorita el conflicto de Medio Oriente pues le beneficia un poquito a México, ¿no? Por la parte petrolera, pero tampoco somos potencia petrolera, pero bueno, creo que el financiamiento de programas sociales es algo que nos ha detenido un poquitito para seguir progresando, ¿no? Insisto, sí hay que apoyar a sectores vulnerables, pero de una manera que sea considerable también a las inversiones que están proponiendo también el gobierno federal. Entonces, creo que estas reformas fiscales han priorizado la recaudación ante la simplificación administrativa, ¿o cuál ha sido este cambio que han buscado? Mira, si me permites, quisiera enfocar el comentario primero a lo que dijiste, esta reforma fiscal. Este tema, yo lo veo así, recaudatorio totalmente, no como este año ni no como el anterior, y así durante todos los años, todos los gobiernos han sido lo mismo. O sea, no quiero decir que el de actual sea el malo y los anteriores, no, todos los gobiernos, es parte de su función de gobierno. Sin embargo, aquí la parte que me inquieta y que quiero nuevamente también reiterar, como lo acabas de decir, es nuestro presupuesto del año es aproximadamente 12,000 millones de pesos, ¿no? 1,000 millones casi son para beneficios a la población. No digo, y me uno a esa parte de apoyar a la gente vulnerable, pero dentro de un paquete económico de una empresa a nivel, digamos, macroeconómico, el que destines una cantidad casi al doble de inversión que va a hacer el país, para ser un poco más claro, inversión en el país es que hagan carreteras, construyan hospitales, hagan todo tipo de infraestructura. Eso es aproximadamente 500,000 millones de pesos, como comentaste, y los beneficios son 900,000. Entonces, significa que ese dinero de los 900,000 no va a generar, no va a hacer crecer el dinero, no va a hacer crecer la economía. Aparentemente sí, pero sin embargo me parece que va a ser consumo. Entonces ya desde ahí estamos como que un poco desequilibrados en el tema financiero. Claro. Y repito, no estoy en contra de que haya beneficios a la población, pero medidos. O sea, me parece que aquí hay una parte ya que se ha ampliado el abanico desmedido, porque también haciendo un comentario justo, este gobierno y los anteriores también han hecho eso. O sea, no es que este gobierno los inventó, ya desde antes ha habido este tipo de programas. Sin embargo, se ha como que
radicalizado en este último gobierno el tema de beneficios sociales, y yo lo veo, financieramente hablando, no lo veo funcional, y ahí tiene que ver también parte de que no alcanza el dinero recaudado y estamos en un financiamiento. Nada más para que tengan un dato, ¿no? Estamos ya cerca de los 19,000 millones de deuda que vamos a sacar en 2026, y el presupuesto es de 12,000 millones, aproximadamente, por ahí 11 millones, y ya debemos casi 19,000. Entonces, ese dato nadie lo ha comentado, o el gobierno no dice, ¿no? Pero estamos financiados de una forma brutal. Y que también somos una población, México, que ya cada vez es más adulta, entonces van a ir aumentando esta parte de apoyos económicos a ese tipo de población. ¿Qué va a pasar, no? Con estos, si en verdad dicen que no hay estos impuestos, a este aumento de impuestos, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a obtener toda esta recaudación, no? Sí, pues bueno, al final de cuentas, parte de la Ley de Ingresos de la Federación tiene como un impuesto sobre el patrimonio. Ahorita que está en ceros, ustedes lo pueden ver, ahí está, pero ya existe. Para hacerlo legal, tiene que estar en la ley, ¿no? Y hay que no olvidarnos que la Ley de Ingresos de la Federación es una ley reglamentaria que está por encima de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las demás, ¿no? Las fiscales. Entonces, como es una ley reglamentaria, el que esté el impuesto sobre el patrimonio, pues ya también nos da un poco de luz de hacia dónde también quieren llevar la parte de recaudación. Exacto, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son estos cambios más importantes y en qué sectores los están aplicando? Porque evidentemente nos podemos dar cuenta que no todos los sectores están impactando estas reformas fiscales, ¿no? Precisamente. Mira, a mí me gustaría comentar ahí, ya que lo dijiste, este impuesto sobre patrimonio, como para abundar un poco más, por tener cosas así de una forma muy plana, vamos a tener que pagar impuestos. No es nuevo tampoco, existe, por ejemplo, de tenencia, ¿no? O sea, por tener tu auto, pues ya pagas impuestos. Exacto. Hay estímulos como en Puebla, que si estás al corriente no pagas, etcétera y demás, pero ya existe. Y del origen se supone que era temporal, etcétera, pero pues por tener tu casa también pagas predial, que también tiene que ver con la infraestructura urbana, etcétera, sí, pero creo que nos vamos a ir un poco y creo que es uno de los elementos importantes que ya comentaste. Está en ley de ingresos, impuesto sobre el patrimonio, pero está en cero, ¿no? Exacto. Entonces, me uno al punto que tú dices, ya nos están diciendo por dónde va, ¿no? O sea, y hay que tener cuidado con eso. Sí, efectivamente, creo que esta parte nos olvidamos de ciertos sectores en los que sí están pagando impuestos, sin embargo, ¿qué apoyos vienen con estas reformas fiscales, no? Pues hay apoyos como tal, pues son estos beneficios sociales, ¿no? Pero también, como dice el maestro Alberto, o sea, hay un tema importante en la parte financiera, ¿no? Cualquier empresa que pida un financiamiento tiene que ser para una inversión. Y esto, pues, justamente como lo decías, maestro, del endeudamiento, o sea, nos estamos endeudando para dar apoyos. Entonces, estos son como los más grandes apoyos. Obviamente la ley de ingresos también contempla algunos beneficios fiscales como en el sector de autotransporte de carga, para el crédito IEPS del diésel, el 50% de peajes, para la parte editorial un 8% de deducción, también directa. Sí, entonces, incluso para las personas, por ejemplo, que están interesadas en la parte fiscal, cuando se hacen estrategias fiscales, siempre les digo, pues lean la Ley de Ingresos de la Federación, el Código Fiscal, ahí vienen muchas cosas, ¿sí?, que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Que bueno, ahorita pasamos también a Código Fiscal, que es reforma importantísima, claro, las del Código. Sí. Y entonces, ¿se alinean estos principios de proporcionalidad y equidad tributaria con todas estas reformas fiscales que se están dando? Maestra, me está haciendo una pregunta muy fácil de contestar. Claro que sí, maestra, o sea, siempre ha existido y sigue existiendo. Mira, quiero ser objetivo. Yo la parte financiera que digo es, acabo de hablar de endeudamiento, acabas de decir algo perfecto. Una empresa normal no va a estar pidiendo cantidades para consumo. Tiene que invertir. Claro. ¿Sí? Porque en algún momento va a llegar el momento que no va a tener cómo pagar esa deuda. Nosotros como país en este momento ya tenemos un tema crítico de deuda.
¿sí? Y va a seguir, o sea, el tema es que va a continuar. Entonces, yo la parte que veo ahí es tema de proporcionalidad, equidad, etcétera. Puede ser un tema tal vez hasta doctrinal. Yo diría, sí tenemos diferencias, me parece que no se está aplicando de una forma congruente, pero más que el tema doctrinal, yo me enfocaría al tema, te repito, financiero. Me parece que el tema de recaudar se está mal enfocando porque cuando hablemos del Código Fiscal de la Federación, el tema de las facturas falsas, para mí está enfocado a una recaudación con gente que no tiene culpa, permítanme la expresión así, de estar en esa área, o sea, que no quiso hacerlo. Y sin embargo, me parece que las fuerzas del SAT van enfocadas ahí, a recaudar de como sea. Y ya el año pasado no había había una ausencia de concepto de factura falsa, porque de hecho la factura falsa no existe. No existe, estamos de acuerdo. Sin embargo, ya con el concepto que le da el 29 actualmente, pues se corrige la plana, permíteme la expresión, y ya como que se armó eso. Pero ya en un tema, te decía general, esta reforma fiscal, nuevamente reitero, es un tema recaudatorio y tenemos que tener cuidado con eso, porque para mí es la parte más importante. Claro, la cifra, lo que decimos y todo, pues para que la gente entienda por qué estamos diciendo eso, ¿no? Pero el comentario que hice hace un momento, el gobierno dice no hay más impuestos, no hay más tasas, que sí las hay, pero creámosle que no las hay. Sin embargo, el tema del presupuesto de ingresos, bueno, de la ley de ingresos, establece un incremento importantísimo en tema de ISR y demás. Entonces, pues, ¿cómo le van a hacer si es que no hay más aumento de impuestos, no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los sectores que se ven más impactados en estas reformas fiscales? De los sectores que se pueden ver un poco más impactados, a lo mejor no tanto por esta parte de la reforma fiscal, sí, porque también recuerden que existe ya la jornada laboral que va a irse reduciendo de 48 horas a 40, sí, la empresa de la manufactura, que realmente sí requieren a veces que una persona esté trabajando en línea, ¿sí? Pues especializándose, ¿no? en hacer algún trabajo. Entonces eso sí les va a repercutir mucho también en la parte laboral. Pero en este caso de las reformas fiscales, más que nada de los sectores, pues vamos a ser todas las personas físicas, ¿sí? Más que sectores empresariales como tal, porque por ejemplo aumenta del punto 5 la retención de intereses al punto 9. Entonces, a lo mejor decimos es muy poquito, pero representa pues, prácticamente un 80%. O sea, siempre a las personas que vemos en finanzas, ¿sí? A mis alumnos de finanzas siempre les digo, no importa tanto que vean los pesos, sino los rendimientos, los porcentajes, sí. Porque, bueno, si ustedes no pueden manejar 100 pesos, ¿qué te dice que puedes manejar 100 millones? Entonces, acá lo mismo, a lo mejor es muy poquito, pero un 80% de aumento para retención sobre intereses, sí, que a lo mejor pues nosotros ya ni siquiera podemos ahorrar a gusto, sí, porque pues también nos van a retener también más interés. Claro, ¿no? Eso va a ser, creo que, de las afectaciones más importantes. Y sí, precisamente muchos decimos, o la población en general comenta, que se están tomando actualmente para fiscalizar a los contribuyentes, que sí pagamos impuestos. Sin embargo, los que ya sabemos, y todos los conocemos, que evaden impuestos, ¿qué hacen contra ellos, no? Entonces, yo que sí estoy contribuyendo correctamente y pago mis impuestos y demás, ¿qué pasa a los que no están pagando estos impuestos, no? ¿Al sector informal? No, y a estos sectores que evidentemente mencionábamos, ¿no? Que emiten estas facturas que todos conocemos que no son falsas, que son falsas. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? A nosotros sí nos recaudan, a nosotros sí están pendientes, sí existen toda esta aplicación día con día, ¿y qué pasan con los demás, no? Entonces, ahí es esa proporcionalidad que comentaba, ¿no? Esa equidad que nosotros no vemos como ciudadanos, ¿no? Exactamente. Bueno, nada más para hacer un comentario, cuando se reúnen estas cámaras de comercio junto con el gobierno federal, una de las peticiones que hicieron es: si me vas a bajar de 48 a 40 horas, necesito que me pongas el piso parejo, porque yo además estoy contribuyendo con los aumentos que tú me estás diciendo, pero el sector informal está creciendo demasiado en el país.
Entonces, el padrón de contribuyentes no es o sea, no es tan grande, cada vez va bajando un poquito más. Y con todo lo que nosotros hacemos, pues digamos que es beneficio también para todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna estrategia hasta ahorita para recaudar a las personas informales, ¿no? ¿Qué opinas, maestro Alberto? Mira, sí, acaba de ser algo bien importante. La verdad es que yo creo, y siendo bien objetivo, repito, ni este gobierno ni los anteriores han querido, digamos, entrar de lleno y de frente al tema de regularizar la informalidad. Inventaron el RIF, el RECICO, etcétera. O sea, sí son regímenes importantes que, digamos, de alguna forma pueden atraer al sector informal a la parte de recaudación de impuestos. Sin embargo, yo no he visto, y sigo sin ver, una medida de peso como para que la persona informal se vuelva formal. Comentaste, por ejemplo, lo de las factureras. Yo esa parte la veo clara en el sentido de el SAT ya los vio, ya los conoce. Exacto. Es más, bueno, están ahí. A los informales no los conocen, no sabe que por la calle anda gente o en los mercados o en las centrales de abasto y demás donde manejan a veces más dinero que el mismo banco. Claro. Yo creo que el gobierno podría establecer procedimientos, mecanismos para efecto de enfocarse a ese sector informal. Repito, no lo han hecho ni el actual ni los anteriores. Hay temas de otra índole, de otro aspecto, pero no lo han hecho. Y la parte que, digamos, que creo que podría funcionar es una parte no sancionatoria, pero yo creo que si el gobierno quisiera hacerlo, sí lo podría hacer. Ahora, una parte, si me permites plantearlo así, todos pagamos impuestos, o sea, el de la esquina, el de las papas, el que vende con su carrito, cuando compra las papas o cuando compra algo, cuando compra el carrito paga IVA a lo mejor, sí. Los indirectos, ¿no? Sin embargo, el tema de llamémosle, de esa perspectiva de que como es un carrito de papas y vende poquito, pues no tiene que pagar impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Sí. O el del mercado, pues es que yo nada más vendo esta cantidad y es poquito, pero de central de abasto yo nada más vendo 100 camiones diarios, es poquito. Sí. O sea, independientemente de que sea perspectiva o no, o sea, el hecho es si hay un sector informal muy fuerte en México. Para que tengan una idea, tenemos más o menos 110 millones en el padrón de RFC. De ahí son como 80 millones, 58 millones de sueldos de personas físicas, de todos, pero más personas físicas. Sin embargo, hay 20 millones aprox que son sin obligaciones fiscales, que sí están ahí, pero pues no tributan, o sea, porque no tienen ingreso o por algo. Sin embargo, a mí me parece que esa perspectiva de no querer hacer algo de peso para el sector informal ha estado y no veo que cambie y no creo que vaya a cambiar. Pero sí, a mí en lo personal no me agrada que a mí me retenga una empresa impuestos, que yo tenga que pagar impuestos, que yo tenga que presentar mi declaración y la persona de junto, mi vecino, es una metáfora, ¿no? Porque si me está viendo mi vecino, no. Es la metáfora. Sí. El de lado no paga impuesto, entonces a mí no me agrada eso porque al final del día, pues, no es que quiera o no quiera, es una obligación constitucional y la tenemos que cumplir, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que se da mucho, ¿no? En los alumnos siempre nos preguntan a todos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos para evadir impuestos, no? Es una pregunta clásica que siempre aparece en todos los salones, ¿no? Y creo que no es decirles cómo evadir impuestos, sino que en verdad ellos se concienticen de todas estas reformas fiscales y de apoyar esta fiscalización, ¿no? Entonces, creo que hay que dejarles a los alumnos precisamente esa parte, ¿no? De que conozcan perfectamente la perspectiva, los nuevos cambios de estas reformas fiscales para que ellos apoyen a contribuir con el gasto público, ¿no? Ayuden con estas reformas fiscales, ¿no? Claro, o sea, si nosotros leemos la Constitución, ¿no? El artículo 31, lo dice clarísimo, son obligaciones de los mexicanos, la fracción primera, mandar a los hijos a la escuela, que hemos visto todos que hay niños, ¿sí? que apoyan también a mantener su familia, ¿no? Que están trabajando en los cruceros y no pasa nada. La fracción segunda y tercera se refiere a hacer el servicio militar, servir en los cuerpos de reserva. México es un país neutral y tampoco hay algo punible por esas obligaciones que no se cumplen. Yo no he visto que alguien vaya y, ay, tú no tienes cartilla militar, pues vas para
la cárcel, ¿no? Pero la fracción cuarta de contribuir al gasto público, pues sí, hay un montón de leyes que nos regulan, ¿no? Las estrategias fiscales, para los estudiantes que nos están viendo, se basan en ponerte a ti como persona físico-moral en el supuesto de menor imposición. Pero una menor imposición no significa evasión. Exacto. Que eso hay que dejarlo muy claro. O sea, nosotros como estrategas fiscales no te vamos a decir cómo evadir, cómo lavar, porque eso es ilegal, ¿no? Y entonces nosotros como personas que también estamos colegiados, recordaremos que tenemos un código de ética también del contador público muy grande, ¿sí? Entonces, que además de no permitir estas prácticas, pues cosas ilegales, yo no siento que haya la necesidad de hacer cosas ilegales, ¿no? Podemos contribuir y bueno, a lo mejor entiendo a los estudiantes porque pues nada más ver que en los hospitales no hay medicamentos, las calles tienen demasiados baches y no se ve que se esté haciendo nada por el gobierno federal de presionar a los estatales para que se haga algo, ¿no? Con el presupuesto también. Entonces, pues a lo mejor por eso, a lo mejor la inquietud de los estudiantes, ¿no? O esas cuestiones de desinformación de Hollywood que no, los factureros ganan, o sea, sí ganan un montón, pero ya como nos decía el maestro, el SAT ya lo sabe quiénes son, o sea, tiene las herramientas necesarias para la fiscalización. Si llega una revisión, te lo van a encontrar porque ya saben lo que tienes. Entonces, o sea, porque de acuerdo a la programación de auditorías, ¿sí? Que cada vez están haciendo más, pero pues me parece que son 16,000 en este año. Entonces, 16,000 auditorías para todo el país, o sea, ya saben para dónde y les van a encontrar seguramente. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, creo que hay que convencer a los alumnos, ¿no? Que esta parte no es evadir impuestos, sino simplemente ver las formas de dar esta base gravable, ¿no? Mira, a mí me gustaría, sé que no es tema fiscal, pero si me permites, también dentro de las clases, en ocasiones una pregunta que yo hago es si creen que en el mundo a alguien le gusta pagar impuestos. Y la respuesta común es no. Y yo les digo, y los invito a ustedes, a los que nos están viendo, hay algo que se llama índice de la felicidad, y hay un estudio por parte de la ONU, hay un área de la ONU donde hizo un estudio en el mundo, qué pasaba con los impuestos. Y si hay un país, que me parece que el año pasado fue Islandia, son los países europeos, los del norte, que ahí sí pagan impuestos. Y la gente está feliz de pagar impuestos. Yo lo que quiero comentar no es el tema del índice de la felicidad, pero ellos pagan impuestos porque el impuesto se convierte en algo productivo, en algo bueno para ellos. ¿Sí? Yo acá lo que veo no veo problemático el tema de recaudar, de pagar impuestos, sino que en este foro quiero aprovechar que el alumno, que los estudiantes que nos ven, que la gente que nos ve, entienda, el tema no es pagar el impuesto, o sea, podemos pagar 10, 20, 15, 1. Sin embargo, en lo que se convierte el impuesto, y entonces que enfoquen a esa parte, de en qué se convierte el impuesto. Si el estudiante dice, es que no quiero pagar impuestos porque el de enfrente no paga impuestos, o porque luego se lo roban, o porque... Entonces, enfóquense a la parte de qué está ocurriendo con el impuesto, no en el tema de pagarlo. Porque definitivamente, y me uno a lo que hemos comentado, nuestro código de ética profesional, la Constitución, no es de si queremos o no. Es un tema obligatorio jurídico que tenemos que cumplir. Que si nuestra perspectiva nos dice otra cosa, es otro tema. Jurídicamente hablando, es algo que tenemos que hacer. Y entonces, si vamos por esa primera parte de cumplimiento, y luego, yo en la parte que abundo mucho en este tema es, si le pedimos cuentas a nuestros gobernantes, rendición de cuentas real, no la que hay actualmente, no como se hace porque no funciona mucho, esto puede cambiar. Pero si nos vamos al tema de no pago porque los gobernantes o la gente o los factureros se evaden, no funciona así, ¿no? Ese es el tema que quería comentarte, Diana. Entonces, sobresale esta parte, ¿no? De falsos comprobantes fiscales. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Bueno, los falsos comprobantes fiscales, ¿no? Venían, así como lo venía comentando el maestro Alberto, que no existían porque no estaban bien regulados, ¿no? O sea, tú le podías decir a la autoridad, ¿cómo que es falso? Tú lo certificaste, SAT, ahí estabas tú.
¿Cómo puede ser falso esto que tú certificaste, ¿no? Que tú le diste una cadena y todo lo que quieras. Entonces, pues ahí es cuando hacen esta reforma al Código Fiscal, ¿sí? Donde ya las operaciones, ¿sí? Bueno, los comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas, ¿sí? Serán considerados como falsos, ¿no? Y es ahí donde, híjole, ya nos metemos en un poquito de problemas, ¿no? Principalmente con lo que decías al inicio. Hay gente que lo hace por desconocimiento y no con dolo, simplemente porque a lo mejor, ¿sabes qué? Esta persona necesita un CFDI, pero yo no emito cualquier cosa para no perder el negocio, pues lo consigo con alguien, con algún amigo, o etcétera, y pues me estoy metiendo en un problema que la autoridad a lo mejor me va a decir que yo soy facturero, pero no lo estaba haciendo con dolo, ¿no? Y algunas otras cosas, ¿no? A ver, que bueno, les estaba comentando aquí fuera de cámaras que hay personas, por ejemplo, que ofrecen mantenimientos industriales. Todavía hay máquinas que utilizan diésel, gasolina, etcétera, y que parte del mantenimiento pues es llevar la gasolina, y cuando desglosamos, sí, pues está la venta de combustible y dicen, este es facturero, restringo sellos digitales hasta que me explique, ¿no? Pero ahí yo no creo que haya cierta proporcionalidad. Para mí no es proporcional que por una conducta que a lo mejor sea por ignorancia y que no sea por dolo, me bajen la cortina de mi negocio. Eso para mí sí es desproporcional, porque pues no se puede, bueno, no se debería. Claro. ¿Qué hablas al respecto sobre estos falsos comprobantes fiscales? Mira, es un tema muy de fondo. De hecho, surgió el año pasado con el tema dentro de prisión preventiva oficiosa, que se adicionó en el artículo 19, esa parte de que también la parte fiscal amerita prisión preventiva oficiosa por falsos comprobantes fiscales. En el 29, ya en el año 2026, se adiciona un cierto concepto que es un acto que sea jurídicamente real, verdadero o existente. Si no cumple alguno de esos tres conceptos, es falso. No me parece, como contador lo digo, aunque también con un tema o completando con la parte jurídica, no me parece que sea el concepto correcto, pero pues ya está. O sea, en el 2025 no existía, había una ausencia, un vacío legal ahí porque no sabíamos que era un comprobante fiscal falso. Como bien dijiste, pues el SAT desde el principio, todos los comprobantes fiscales, el SAT estuvo ahí, él los selló, él los validó, ¿no? Les puso palomita. Sin embargo, bueno, el tema de la corrección a través del Código Fiscal de la Federación, pues ya para mí existe un concepto que he escuchado abogados que dicen que no está bien, que lo podemos llevar a tribunales, etcétera. Creo que sí. Sin embargo, hay una parte, digamos, básica más bien, ya existe un concepto. Entonces, la parte que yo he comentado y también dentro del escenario que estamos platicando es, yo veo un riesgo muy fuerte en el tema de que la gente que no tiene que ver con un comprobante fiscal falso esté involucrada por ignorancia, por desconocimiento o por algo. Y esa es la parte que yo en los cursos he manejado de forma muy fuerte, porque nosotros mismos vamos a la papelería de la esquina, compramos papelería, toner, papel, lo que necesites, y a lo mejor esa papelería también factura cosas indebidas, o sea, es facturera. Si el SAT llega con ellos y los determina como factureros, toda la gente que tuvo operaciones con ellos se vuelve en un EDO, que es una entidad que deduce operaciones inexistentes. Entonces yo no hice nada malo, sin embargo, si la empresa con la que yo tuve esa relación es una de las malas, es una EFO, yo me convierto también, participo de ese delito, participo de ese acto indebido. Y ese es donde yo el riesgo, ¿sí? Otra parte y reiterando lo que dijiste, a la persona del mantenimiento se le hizo fácil, pues le pongo ahí venta de diésel porque te lo vendí, ¿no? Sin embargo, pues hay un incumplimiento jurídico porque no puedes vender diésel. En la realidad, le llevó el diésel como parte del mantenimiento que estaba haciendo. Sin embargo, hay esa ignorancia jurídica de que no puede vender, no puede facturarlo porque no puede hacerlo, lleva a un elemento que el SAT puede decir, él es facturero porque no puedes vender diésel porque no tienes capacidad jurídica para hacerlo. Y es ahí donde tendremos que enfocar el asunto, ¿sí? La gente tiene que prepararse, tiene que estar más informada. Y si me permites, el escenario es ampliando un poco más. Me parece que tenemos que ampliar el punto del tema jurídico.
Permítanme un ejemplo rapidísimo. No es tema fiscal, pero cuando alguien te dice, es que yo tengo una casa, pero está en nombre de mi hermano. Jurídicamente no tienes casa. Tengo mi coche, pero lo facturé en nombre de mi esposa. No tienes coche. Cuando decimos eso, es algo normal. O me van a mandar dinero, pero con la cuenta de un amigo, porque la mía no se puede ahorita. O sea, el movimiento que hay, a ojos del SAT, de la autoridad, pues es el que jurídicamente existe. Entonces tenemos que ya enfocar un tema jurídico absoluto en lo que hagamos. Si Liliana te envió dinero por alguna razón de negocios, tendremos que tener un acto jurídico de un contrato, de un documento que avale por qué tenemos esa relación. Claro. Que de forma, llamémosle informal, nos conocemos, somos amigos y no hay tema de algo adicional, pero tenemos que tener un soporte jurídico, un soporte documental. Y que es lo que me parece que si enfocamos ese tema que tiene que ver con materialidad, que es otro tema de 1000 horas, pero tenemos que demostrar la parte o lo que hacemos, pero por la parte jurídica. Y es lo que creo que si lo hacemos nos puede ayudar más con el SAT y con cualquier autoridad, pero nos puede dar más elementos para probar que no estamos haciendo lo indebido, ¿no? Sí, entonces esta cancelación de esos comprobantes fiscales falsos, ¿cómo impactan? Como bien comentaba en el ejemplo del maestro Alberto, ¿no? Yo compro en una papelería y esta papelería también emite estos comprobantes fiscales falsos, entonces, ¿qué consecuencias van a tener para la población? Bueno, principalmente que nos van a restringir los sellos digitales, ¿no? Para empezar, no podemos trabajar, ¿sí? Y a lo mejor ciertas cosas sí se pueden ventilar hasta los tribunales, pero mientras tanto, insisto, pues no puedo trabajar. ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo sigo mis operaciones constantes? Y a lo mejor, por ejemplo, una persona, esta papelería, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo, pues a lo mejor lo hizo por desconocimiento. Pero con todos los que hizo negocios, pues también les va a llegar. Entonces, por eso es que también ahorita las empresas están diciendo, dame tu opinión de cumplimiento positiva. Pero bueno, ojo, una opinión de cumplimiento es solamente que cumpliste con las obligaciones fiscales, no que lo hayas hecho bien. Pero si llega un requerimiento, pues automáticamente también se van. Entonces, de lo más fuerte es que van a restringir mi certificado de sellos digitales. O sea, así casi sin más, lo puede hacer el SAT. Y bueno, ya hemos visto que lo está haciendo. Y entonces, pues sí nos deja como cierta indefensión. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas que evidentemente pues no van a poder presentar sus declaraciones en tiempo y en forma? ¿Y cuáles serían estas consecuencias? Pues ahorita ya salió un criterio también de la Suprema Corte que es constitucional la multa por emitir declaraciones fuera de tiempo, ¿no? Que bueno, aplicábamos el 14, que era la irretroactividad, que no se permite dar efecto retroactivo de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahorita ya la Suprema Corte dijo, esto va constitucional. O sea, ya hay que estar nosotros, pues aunque se declaren ceros, ¿sí? En los meses que no se tengan operaciones, pero hay que hacerlo porque las personas, me he encontrado con muchas que dicen, no, pues no tuvo operaciones, no declara. Dices, no, espérate, o sea, eso te puede llevar a multas, ¿no? O sea, ya de facto una multa o bueno, le llamamos crédito fiscal, ¿no? Y después de eso, pues que te pueden restringir los sellos temporales y un montón de cosas ahí, terribles que está haciendo el SAT, ¿no? Y de hecho, permítanme nada más decirles que en la parte del reciclo, cuando sale la exposición de motivos del reciclo, me acuerdo muy bien que por ahí decía, para que ya no se necesiten contadores o asesores fiscales, ¿no? Y que la autoridad siempre ha dicho eso. No, es que no necesitas contador, ya te estoy precargando la información y la precarga mal. O los comprobantes menores a 2,000 pesos, que las compras en efectivo, no los precarga. Entonces, pues ya no necesitamos un contador, necesitamos al fiscalista, al financiero, al contador psicólogo y a varios, ¿no? Para todas esas heridas que nos deja el SAT. Entonces, ¿cuáles serían esos principales retos que estamos enfrentando en la profesión contable para estas reformas fiscales? Mira, retomando el tema de la factura fiscal falsa, para mí ese es uno de los pilares o de los elementos estructurales más importantes que hay. Te decía, y bueno, para que los que nos ven, no sé si tengan bien claro, hay empresas que facturan cosas no reales.
¿Para qué? Para que el que la compre la factura pueda deducirla y disminuya su carga de impuestos. Paga menos impuestos al final del día. Ese es el escenario, ¿no? Lo que hace la reforma es enfocada a fiscalizar a los que emiten las facturas y también a los que las deducen. Yo la parte que veo acá es que ya lo dijimos, para mí el SAT ya sabe quiénes son, o sea, me parece que es, si no fácil, por lo menos sí haciendo un clic en la computadora, que ya usa su IA y la usa, a veces no tan bien como quisiéramos, pero la usa. El tema ya tiene identificado, pero reiterando el escenario, yo veo que el riesgo que hay de los contribuyentes que sin dolo, sin quererlo, por ignorancia, están en un escenario de factura fiscal falsa, pueden tener un problema serio, porque retomando lo que comentábamos hace rato, si la autoridad declara a un facturero, todas las operaciones que tuvo ese facturero con todas las contribuyentes físicas, morales, etcétera, quedan sin efecto. Además de lo de la restricción de sellos, digo, además porque lo principal es la restricción o la cancelación del sello. Todas las facturas que tuvieron operación, o esa facturera, todas las facturas que emitió, quedan sin efecto fiscal. O sea, ya no tienes deducción, ya no tienes acreditamiento, y entonces tendrías que corregir tu situación fiscal presentando complementarias y pagando pues lo que tengas que pagar por quitar esas facturas que la autoridad señaló como falsas porque quien las emitió lo calificaron de falso, de facturero, y por eso todo lo que hizo lo van a echar para abajo, pues en términos coloquiales. Entonces, ¿qué cambios tendríamos que hacer o ajustes en los sistemas contables y procesos administrativos de la empresa? Bueno, primeramente, de lo más importante que hay que hacer, y para todos los estudiantes, es prepararse mucho porque bueno, nosotros como contadores somos la primera línea de defensa, ¿sí? de los contribuyentes. Sí, ¿por qué? Pues nosotros vemos las operaciones, ¿sí? Nosotros estamos dentro del negocio, pues. Lo que les digo siempre también a los estudiantes es que lo veamos como lenguaje de negocios. La contabilidad es lenguaje de negocios realmente. Sí, entonces que nos preparemos mucho, ese es uno de los retos principales. Hay que prepararse bien, sí, para no incumplir y poder dar apoyo también a las personas que nos contratan como clientes o de las empresas donde estemos laborando. Sí, mucha preparación también y conocimiento, porque, como decía el maestro, o sea, a lo mejor sin dolo fue por desconocimiento, pero pues ya le pusiste en la torre al final, ¿no? Ya le casi pues tienes implicaciones penales, no puedes tienes implicaciones penales de una persona que no lo hizo de mala fe. Aquí cuenta mucho también la buena o mala fe. Entonces, el reto para mí principal es la preparación como profesionistas. ¿Y qué pasaría si se da una discrepancia contable o una carta de invitación por parte de la autoridad? ¿Qué tendríamos que hacer? Mira, a mí me gustaría, y apuntando parte del conocimiento que tengo por la función que se hace en un momento, yo soy síndico del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, y ahí vemos una serie de casos de cartas de invitación, pero en el número. Yo en la parte que he visto, aproximadamente 80%, 90% tiene razón la autoridad en la carta de invitación. Tiene razón en lo que quiero comentar. Lo que hace la autoridad es un cotejo de tus CFDIs con tu declaración. ¿Sí? Y si hay discrepancia, pues te manda la carta de invitación de que hay discrepancia. Si el CFDI dice 100 y tu declaración dice 80, pues el SAT lo que te envía es, pues hay una diferencia de 20 y me debes sobre de 20, ¿no? Y lo que quiero enfocar es, tiene razón el SAT, pero el contribuyente dice, es que me equivoqué en el CFDI, no eran 100 que le puse, eran 80. Pues sí, pero el contribuyente emitió el CFDI y eso fue lo que le informó al SAT y es la información que el SAT tiene. Entonces, la parte que yo quiero enfocar ahí es que normalmente la carta de invitación, primero, sí tiene razón el SAT, generalmente tiene razón. Hay un error por parte del contribuyente que muchas veces lo califica error administrativo, pero tiene error. Y esa parte de primero, de carta de invitación, que sabemos que no se puede llevar a juicio porque pues no es un acto definitivo de autor, etcétera. Sí. Pero lo que yo veo es, uno, te llega la carta de invitación, si hay una deficiencia en lo que hiciste, si hay diferencias en lo que hiciste, evaluarlas, pagar en su caso si es que hay que pagar, o corregir la declaración, pero sí atenderlas en el sentido de que el SAT te está avisando que hay discrepancia. Y entonces tienes que atenderla para efecto de
corregir tus declaraciones, tus CFDIs, lo que sea, o pagar. Porque una parte importante, si me permites también comentarlo, el año pasado empezamos a tener casos de que sin carta de invitación el SAT restringía sellos. Y el contribuyente decía, es que no me mandó carta de invitación y por lo tanto no procede. No, el SAT puede hacerlo, o sea, en el procedimiento no está que te tengan que mandar carta de invitación para luego restringir y mucho menos cancelar, ¿no? Entonces la parte que yo quiero enfocar es, cuando llega una carta de invitación, sí hay que atenderla en la parte de revisar si tiene razón o no el SAT. Y si no tiene razón el SAT, decirle al SAT, no tiene razón y ahí te dan las pruebas, ¿sí? Porque si no, el SAT va a continuar su procedimiento y su procedimiento sí le permite restringir sellos. Y la parte que quisiera terminar con el comentario es, mucha gente me dice, es que la carta de invitación me llevó a la restricción. No, la restricción se llevó a cabo porque estás incumpliendo algo que el SAT tiene de información dentro de lo que tú declaraste. ¿Sí? No fue la carta de invitación. Y te repito esto porque el contribuyente cuando llega con nosotros siempre, es que por la carta de invitación me restringieron sellos. No. Lo que dice la carta de invitación, no pagaste adeudas, el CFDI, tu contabilidad, lo que sea, fue por eso, no por la carta de invitación, que eso para mí es bien importante. ¿Y cómo afectaría a todas esas empresas, todas esas reformas fiscales, sobre todo los de incorporación fiscal? Los de incorporación fiscal, bueno, ya la incorporación fiscal pues ya es un régimen que lo sustituyó el simplificado de confianza. Sí, ahorita hay ya poquitos contribuyentes en el régimen de incorporación fiscal, pero lejos de que las personas quieran estar también, digamos, dentro de la formalidad, como que una de las situaciones pues es que van a incentivar también a que no se den de alta, a que digan pues te vendo sin factura, o si quieres factura masiva y la voy y la compro en otro lado. O sea, ese tipo de prácticas que no son legales puede incentivar un poquito la informalidad. Eso es lo que creo que va a pasar con esto, ¿no? Y que de hecho, o sea, nosotros lo vemos en el aumento año con año, crece la informalidad. El INEGI está reportando un crecimiento de informalidad año con año también. Y entonces estas medidas de recaudación, este uso de IA, ¿ha apoyado a la autoridad fiscal para estas reformas fiscales? Mira, sí, o sea, yo el conocimiento que tengo sí lo he hecho. Y, perdón, voy a retomar lo que dijiste, bien importante, para que haya una parte de interpretación de lo que estamos diciendo. Hay más informalidad, pero el país va bien económicamente, vamos avanzando y demás. Entonces, ¿por qué hay más informalidad? Porque cada vez hay más desempleo y la gente tiene que de alguna forma buscar una actividad que le permita tener un ingreso lícito, un ingreso real, un ingreso correcto, ¿no? Entonces ahí es donde la parte de interpretar las cifras es, pues crece la informalidad porque de la parte del desempleo o de las cosas que no se pueden hacer con el tema del mismo económico, pues nos llevan a eso, ¿no? Digo, no digo que esté bien la informalidad, lo que digo es que se puede interpretar esa parte, ¿no? Y eso nos dice mucho. Y entonces, perdón, ¿cuál era la pregunta que tú me hiciste a mí? Que entonces, ¿cómo afectaría a esta parte de incorporación fiscal, todos estos regímenes pequeños que quedan pendientes en estas reformas fiscales? Mira, cada régimen tiene beneficios. O sea, yo le llamo al reciclo de persona física casi paraíso fiscal. En lugar de irte a una tarifa que llegas al 35%, pagas, dependiendo, ¿no?, los ingresos, pero un 1.25% de utilidad. ¿Sí? Me parece que son regímenes muy benéficos, el RIF, todo, de hace muchos años el REPECO, etcétera. Sí. Son regímenes que han ido enfocados entre comillas, a los contribuyentes con bajos ingresos, que decir 3,5 millones de ingresos para mí no es como que muy bajo, pero bueno, para temas macros creo que sí. Pero el escenario han creado esos regímenes para efecto de que el contribuyente quiera contribuir, quiera pagar impuestos, quiera cumplir esa parte fiscal. Yo lo que veo ahí es, y ya como lo mencionaste muy claramente, me parece que faltan 2 años, ¿no?, para que termine ya lo del RIF, porque bueno, era el periodo de los 10 años, dependiendo de cuándo te hubieras inscrito, que, repito, era muy buen régimen. O sea, te quitaban un impuesto, primero el 100, el 90, el 80, hasta el 10, o sea, un descuento excelente. Luego el tema de evolución del reciclo y demás, que repito, son regímenes que te dan un beneficio bien importante. En la mayoría de los casos para mí es el tema de opción a ese régimen fue una decisión muy inteligente porque era un costo fiscal.
técnicamente hablando, válido, sin necesidad de facturar nada, ni hacer cosas indebidas ni raras. Sí. Sin embargo, vuelvo al tema, se supone que esos regímenes están enfocados a que la población pues se vuelva formal, pero es un tema voluntario y que yo no he visto una respuesta importante en ese sentido. Ni creo que venga. No. Difícil. Muy complicado, ¿no? Esta población nos sobrepasa, esta informalidad nos sobrepasa, ¿no? Y entonces, ¿qué estaría pasando cuando se nos llega a cancelar este registro del RFC a los contribuyentes? ¿A cancelar? Bueno, ya tendríamos que tomar otras medidas jurídicas, ¿verdad? Ya tendríamos que elevarlo también al ámbito constitucional, porque el artículo 5 de la Constitución nos dice que nosotros, mientras sea lícito, podemos dedicarnos a lo que sea, ¿no? Nos restringen ese derecho también al trabajo. Claro. Hablando de cancelación, una cosa es suspensión y otra es cancelación de SEO digital, ¿no? Pero pues hablando de una cancelación, sí estaríamos en un tema muy, muy delicado, ¿no? O sea, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? ¿O cómo le hago? O sea, también hay otras implicaciones, ¿no? El que me lo cancele, no nada más lo cancelo y ya. O sea, ¿por qué te lo cancelaron? Pues por incumplimiento y insisto, ¿no? Puede ser que traigan hasta implicaciones penales, ¿sí? Y que adentro de una prisión tendríamos que defendernos, ¿no? Por el 19 constitucional que nos dice la prevención preventiva oficiosa, ¿no? O sea, desde allá tendríamos que empezar, ¿no? Yo creo que la cancelación, pues bueno, la cerecita del pastel, pero antes de todo tendría que haber un proceso para esa ya cancelación. Que bueno, también acercarnos también al abogado fiscalista si es que tenemos algún problema de esta índole. ¿Cuáles serían los principales errores que cometen las empresas en materia fiscal y que hace efectivamente que pues caigamos en algunos supuestos que la autoridad tome como pues parte negativa en nuestra parte empresarial? Mira, yo algo que he visto muy recurrentemente es el famoso PW y el famoso PPD, que para los que nos ven PW significa que lo pagaste o que hubo un flujo de pago en ese momento. No, el PPD es que no lo hubo, ¿sí? Yo lo que he visto y muy comúnmente es el tema de que la empresa hace la factura y le pone como cobrado, aunque no esté cobrado por error, un error administrativo. Yo he señalado muy puntualmente desde hace algunos años que la defensa del contribuyente inicia desde la emisión del CFDI. Porque el CFDI es la columna vertebral de fiscalización. Entonces, en la medida en que se le dé la atención debida a la emisión, en esa medida evitamos que el SAT tenga elementos como para poder fiscalizarnos. He tenido empresas donde la secretaria le empieza a poner, y hace CFDI, ¿qué clave? Pues creo que es esta. ¿Qué unidad de medida? Pues creo que es esta. ¿Qué le pongo? PPD, PW, o le pongo, ¿qué le pone algo? Porque a la empresa ya necesita facturar para cobrar y no se da cuenta de que eso es un elemento importantísimo para el tema de fiscalización. Perdón. Y que eso, si lo hace bien, le va a evitar un problema futuro. Si lo hace mal, pues entonces deja las herramientas al SAT, deja el elemento al SAT para efecto de que el SAT pueda fiscalizarlo. Entonces, abundando lo que comentabas hace rato, maestro, de que la preparación de nosotros, con los que nos dedicamos a esto, y que la empresa se sensibilice de que ya no son tiempos de hace muchos tiempos de que pues alguien que medio sepa que haga la factura y medio contabilice y medio declare, sí, ¿no? Tiene que ser alguien profesional, ¿sí? Y enfocado al tema. ¿Eso cuesta? Sí, claro que cuesta, ¿sí? Porque los que estamos acá, los que nos dedicamos a esto, primero lo hacemos por gusto, porque queremos, porque nos gusta, nos apasiona. Sin embargo, también tenemos, en un escenario financiero, cobramos, ¿sí? Y a medida en la que el conocimiento está más elevado, pues también el honorario sube. Pero el tema de que pues contrata un auxiliar y que él se encargue de todo y a ver qué pasa, creo que es el error más grave que comete la empresa. Sí, coincido. Y que el contador, pues es que el contador me dijo que no sabe hacer esto, pero ya lo puse a hacer esto, ¿no? O sea, no funciona así, ¿no? Creo que ya tiene que tener el empresario, digamos, responsable, tener esa visión de que así como cuida su producto para que sea un producto de calidad, tiene que cuidar a la gente que en el escenario fiscal, financiero, PLD, por ejemplo, hace rato platicamos, prevención del lavado de dinero, son elementos de riesgo muy importantes que la empresa no los tiene bien claros, o a lo mejor teniéndolos claros los considera como que secundarios,
pero cuando tiene una auditoría, una fiscalización, un tema de multas, es ahí donde da vuelta y se da cuenta de que sí tuvo que haberle dado esa importancia desde el inicio, y creo que es ahí donde se debe de enfocar el tema de el contribuyente en general, y nosotros los que aportamos ahí, o los que sabemos de ese punto, apoyarnos con eso, ¿no? Quiero ampliar este último comentario también, que a mí se me hace ya algo muy increíble, que las empresas, que los empresarios actualmente en México se estén preocupando más por el SAT, por cumplimiento a todas estas normatividades, ¿no? Que ahorita hablamos de las federales, ¿no? Pero existen las estatales y las municipales también. O sea, por ese cumplimiento que hacer crecer el negocio. O sea, a nosotros cuando nos enseñan los postulados básicos, ¿verdad? De contabilidad, de las normas de información financiera, pues el de sustancia económica, que primero el negocio y después vemos la parte legal, ¿no? Claro. Entonces, por eso es bueno la preparación, que nosotros nos estemos preparando constantemente, pero también que el empresario, para dejarlo que haga negocios, ¿sí? Y nosotros, pues, como dicen, ¿no? A lo mejor contratamos a los auxiliares casi sin ver, ¿no? Recién egresados, etcétera. No es que no tengan el conocimiento, pero a lo mejor ciertas imprecisiones todavía hacen que puede generar, como dicen, ¿no? El aleteo de una mariposa puede generar el huracán, pero pues ya cuando está. Entonces, de cierta manera, pues también invitación a seguirnos preparando para que no tengamos problemas. Entonces, ¿el uso de tecnología en las facultades de comprobación de las autoridades fiscales ha robustecido la recaudación? Sí, por supuesto que sí. De hecho, por ejemplo, la carta de invitación, que tiene ya varios años, se hace con inteligencia artificial. Y quiero también ser claro, no hay como que algo muy extremadamente elevado de inteligencia artificial que está usando el SAT. Y me parece que qué bueno que no lo está haciendo y que no pueda hacerlo, porque cuando lo haga ya más en forma va a ser más complicado el asunto. Algo simple, su bot lo que hace es una comparativa de CFDI, declaraciones, contabilidad electrónica, ¿sí? Cuando surgió el tema de que la parte precargada de la información en las declaraciones, o sea, todo eso es inteligencia artificial. Entonces, esa parte que ha usado el SAT le ha funcionado muy bien. Y te puedo decir, no tengo las cifras porque no existen cifras oficiales, pero a mí me parece que si el SAT nos pudiera decir cuánto ha generado una carta de invitación, en porcentaje por lo menos, con relación a las auditorías directas, o sea, me refiero a una auditoría de visita domiciliaria, de gabinete, la que sea, a mí me parece que las cartas de invitación son el 80% contra el 20% de una auditoría real. Ahí está la inteligencia artificial, ¿no? Y que con un clic en la computadora, eso, metafóricamente, ¿no? Sí, sí. Sí. Con eso ya la computadora hace todo el trabajo y ya nada más les da resultados de red flag, red yellow, bueno, una bandera roja, bandera amarilla o bandera palomita, ¿no? Y ya, y se sigue. Pero es un hecho que lo está haciendo. Hay una parte, si me permites comentarlo rapidísimo, vi un juicio de un abogado que decía que la IA, el uso de la IA, no es constitucional. No sé si estás de acuerdo con eso, que ahorita no es constitucional, o sea, no está fundamentada el uso de la IA en el tema de fiscalización. Yo lo que veo es, independientemente de que esté o no constitucional, pues lo está haciendo el SAT y lo sigue haciendo, y yo lo que veo es lo que va a seguir haciendo. Hay otros países en Europa, sobre todo, donde están tratando de regular o ya están regulando el tema de uso de IA. Pero en México todavía no tenemos nada con respecto a eso. Y mientras no lo tengamos, pues el SAT y todas las autoridades pues lo van a seguir usando porque les funciona, ¿no? Entonces, contestando ya forma muy clara la pregunta es, sí la está usando, la va a seguir usando y le va a funcionar, le está funcionando. Entonces, ¿nos llegará a sustituir la IA al contador, como siempre se ha mencionado? Es complicado, ¿no? Lo que va a pasar es que el contador que no sepa utilizar la IA, ese sí va a quedarse rezagado. El contador, pero ya ha pasado, ¿no? O sea, contador que no se actualiza, digamos, Exacto. se queda haciendo a lo mejor cargos, abonos, ¿no? Que digo, es importantísimo también, pero no, es muy complicado que nos sustituya la inteligencia artificial, a lo mejor para tareas
repetitivas, ¿no? Muy repetitivas, eso sí, pero es que el análisis y la interpretación hasta ahorita, no sé qué opinión tendrás tú, maestro, pero yo he puesto algunos criterios y se equivoca mucho la inteligencia artificial. Cualquiera, Group, DeepSeek, ChatGPT, se equivocan mucho en fiscal. Yo a mis alumnos en fiscal les digo, no la utilicen porque no funciona bien. O a lo mejor no sabemos darle el prompt adecuado, etcétera, pero así son la mayoría de los estudiantes, como si fuera Google, le preguntan, resuelve, y lo hace mal. O sea, entonces, no nos va a sustituir, pero nosotros como contadores sí necesitamos utilizar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué le daríamos de recomendaciones a todos esos estudiantes que nos están viendo y a futuros profesionistas en el área fiscal? ¿Qué le daríamos de recomendaciones? Bueno, pues primeramente lecturas, ¿no? De obligatoria, Código Fiscal, Ley de Ingresos de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA, Ley del IEPS y todos sus reglamentos también, ¿no? Que es importante. Pero también las cuestiones constitucionales, ¿no? Porque ahorita hablábamos que una cosa puede ser que sea legal, pero la otra constitucional, ¿no? Que ahí ya tendríamos que aventarnos como otras 3 horas también para este tema, ¿no? Entonces, creo que también la parte constitucional hay que abordarla mucho, ¿sí? Y dependiendo en el estado donde nos encontremos, pues también leer todas las leyes, ¿no? Estatales. Tú, de tu parte, ¿qué le darías de recomendaciones a los alumnos? Porque muchos han repetido, me comentan también, dice, es que no nos debemos aprender las leyes de memoria, pero entonces, ¿qué haríamos en el área fiscal? Mira, yo quisiera abundar con lo que comentaste hace rato con respecto a si vamos a ser sustituidos o no por la IA. Quiero comentarle, ya hay programas contables que descargan el CFDI, o sea, que validan que estén, que las listas de cumplimientos, 69, etc. Ya hay programas que lo hacen, ya hay programas que hacen el cargo, el abono. O sea, por supuesto se configura. Claro. Pero ya hay programas que lo hacen desde el registro del cargo, el abono, la balanza de comprobación a un estado financiero. O sea, entonces, la parte primero que yo quiero enfocar ahí es, si yo soy contador público o estudiante y yo me enfoco a hacer cargo, abono y a un estado financiero, ahorita ya hay un programa que lo hace. Entonces quiero señalar que en el tema de interpretación de la información financiera, de la parte fiscal, etcétera, pues es en la medida en que yo me prepare, pues yo voy a estar en ese segmento donde yo puedo hacer mi trabajo. Pero en lo primero de la parte básica, ya programas ya existen. Y va a avanzar esto. Y ahorita tal vez no está tan generalizado porque el programa todavía es un poco caro. Dependiendo de la empresa, ¿no? Pero es un poco caro. Pero va a llegar el momento en que, como los programas contables, o sea, los básicos, los de contabilidad, ¿sí? que se va a disminuir el precio, y entonces ya una empresa con que compra el programa va a decir, ya con este tengo estado financiero. Falta que lo interpretes, que esté bien, etcétera. Pero ya está hecho. O sea, ya no necesitas un auxiliar que esté capturando pólizas todo el día. O un auxiliar que haga balanza, comprobación, estado financiero. Ya va a estar hecho. Entonces, lo que yo quiero enfocar acá es, primero, reiterando y aplaudo esa parte que enfocaste mucho, maestro, en el tema de preparación. El alumno tiene que prepararse. Y en la parte fiscal, primero es, pareciera ser que es un área, no sé si llamarle complicado, difícil o... Porque sí lo es, pero en la parte de los que nos dedicamos a esto es algo que nos gusta, que nos apasiona, y que la parte que ya comentaste, maestro, de leer las leyes federales, toda la parte jurídica, desde la Constitución, así como va permeando hacia abajo todo el tema jurídico de leyes, y conocerlo. Y sobre todo la parte de interpretación, que ahí también hay un tema de que no se interpreta cuando es sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, ¿no? Pero al final del día es entender lo que dice la ley. ¿Sí? Y entonces en esa parte de la lectura, de consultar revistas, en el internet tiene millones de cosas, nada más hay que filtrarlas, saber cuál es la información, digamos, más adecuada. Yo les diría a los alumnos, y eso les digo a mis alumnos de Conta, en general, o tema fiscal, que hay revistas muy especializadas, que yo cerrando los ojos digo, esta tiene la razón, simplemente, ¿no? Y hay otras que son opiniones que a lo mejor no tienen criterio. Pero yo la parte que les digo es, si usemos la IA,
con el cuidado de que alucina la IA. Sí. Alucina. Vamos, no nos da el dato correcto. A veces porque no le preguntamos bien, pero al final del día es no tengamos como que, reiterando lo que dijiste, que lo que dice la IA es lo correcto y demás, ¿no? Porque puede ser que no sea. Que tengan como una verdad absoluta, ¿no? Y no. puede Es ser. una guía, ¿no? Y peor, Exacto. en fiscal no existen verdades absolutas, Exacto. ¿no? Menos, así es. Entonces, ¿Qué recomendaciones le daríamos a los contribuyentes para prepararse con todas estas reformas fiscales? que contraten al contador preparado. Por favor, contraten al contador. Están tus datos ahorita. Ahí abajo están apareciendo tus datos. Porque es que es así, o sea, de veras que hay mucha desinformación en redes sociales ay, pues como lo dijo el del TikTok, ya le hago caso. Como esta persona que ni recuerdo el nombre, pero hace como 3 o 4 años, ¿no? Siguiente enviar, y esta tu declaración anual, y dices, uy, ¿cómo? O sea, pero así como, ¿para qué necesitas un contador? Nada más le das siguiente enviar, pues no es así. Entonces, pues no hay que dejar que las redes sociales estén influenciando esa parte, ¿no? Que nosotros debemos de leer, que nosotros debemos de interpretar también y adecuarla, ¿no? O sea, más cursos. Yo sé que la licenciatura es importante, pero también creo que sería buen plan colegiarnos también, porque incluso el instituto ofrece para los estudiantes asociados, los cursos son gratuitos. Muchos de los cursos son gratuitos para estudiantes y realmente es un precio simbólico al año también. Entonces, creo que puede ser una buena recomendación también, colegiarse. Entonces, ¿qué competencias deberá desarrollar el estudiante en contaduría para enfrentar todos esos cambios fiscales? Mira, lo primero y tal vez lo más importante es tener claro que estamos en un ámbito jurídico. Las leyes no están redactadas con un lenguaje coloquial. Sí. Y vamos, para el tema de a veces entender un párrafo, no hablo de un artículo, un párrafo, Sí. necesitamos leer nosotros mismos. A veces cuando hay modificación lo leemos 1 o 2 veces o 3, ¿sí? A lo mejor porque ya tenemos tal vez más experiencia y que hemos leído muchísimas veces el artículo, pero la primera lectura, la parte jurídica, ¿sí? Creo que es ahí donde de repente la gente que inicia en esta parte, digo gente contra o de otras carreras, pero que se van a la parte fiscal, ese tema de como empaparte, permíteme la expresión, de la forma de redacción de las leyes. Exacto. De todas, las fiscales, las mercantiles, las IDIs, todo. Porque me he encontrado muchas veces que el estudiante me dice, es que ya lo leí 10 veces y no lo entiendo. Algo de lo que yo hago en mi clase es, lo estás leyendo como un todo, velo segmentando, ¿no? Aquí dice, dentro del país México, ¿no? Primero ve qué es México. Los contribuyentes, personas físicas y morales, pues, ¿qué es contribuyente? ¿Qué es física? ¿Qué es moral? Exacto. Y entonces segmentando, me parece que puede ser una parte de utilidad ahí. Entonces, la recomendación para los que estudian fiscales, primero que lean, o sea, tienen que leerlo, y que en el caso de que no encuentren llamémosle, un entendimiento pleno de lo que están leyendo, que lo segmenten. Y de esa forma puedes llegar más fácil al tema de la interpretación. Y por supuesto la parte es que sigan, que busquen, que en las revistas, en las mismas universidades, las personas que nos dedicamos a esto, los podemos ayudar también, y les podemos ayudar muchísimo. Les podemos ser una forma de guía de lo que quieren. Yo cada que salgo de mis clases, hay alumnos que me preguntan, oye, ¿y esto qué hago? Yo les doy la forma de dónde adquirir conocimiento y cómo llegar a él, ¿no? También les apoyo en la parte, digamos, que puedo en ese momento. Pero la parte importantísima es autoaprendizaje, que ellos busquen, ese aprendizaje, que lo busquen. Actualmente ya puede ser hasta físico, matemático a través de internet. Digo, filtrando la información con cuidado y todo, pero puedes hacerlo, ¿no? Exactamente. A medida de cierre, ¿qué recomendaciones o qué dejarías para todas estas partes de los alumnos de todas las universidades, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo bien y qué debemos seguir haciendo bien para esta área fiscal? Bueno, primeramente, sí fomentar la lectura, porque actualmente todo lo tenemos de inmediato. Toda esa inmediatez que tenemos mediante Instagram, TikTok, o cualquier red social, ya nos dan todo y a lo mejor nos están desinformando. Y como le creemos a estos dispositivos, decimos, ya para qué lo leo, ya para qué hago, ¿no? Entonces acá como decía el maestro,
las personas físicas y morales vienen en las leyes fiscales. ¿Y dónde está qué es una física y qué es una moral, ¿no? Que utilizamos el Código Civil Federal de manera supletoria, ahí nos dice, ¿no? Pero si nosotros, inclusive los ingresos, la ley del impuesto sobre la renta nos dice cómo se perciben los ingresos, más no que es un ingreso. Y nosotros les podemos apoyar con esta parte de enseñarles dónde buscar, porque también el conocimiento debe ser generado por los propios estudiantes. ¿Sí? Yo a lo mejor tengo una manera de aprender, que no es la misma manera de aprender de cada uno de nosotros, y tampoco de los estudiantes, ¿no? Entonces nosotros darle herramientas, sí, concretas, concisas también, para que los estudiantes puedan generar su propio conocimiento. ¿Qué recomendaciones a forma de cierre le estarías dando a todos esos estudiantes? Yo lo primero que digo es que tengan claro que primero es la preparación a través de la lectura, de ver videos, de ver el TikTok, pero que lo filtren. ¿Sí? O sea, para mí es la parte importante. Yo he visto gente en TikTok que dice cosas reales, correctas, o sea, no nada más fiscales, de muchas cosas, ¿no? O sea, también sirve como de temas importantes fuera de lo fiscal, pero el tema es que sepan filtrar la información. O sea, yo a mis alumnos dentro de las clases es, a ver, ahorita pregúntenle a GPT, a DeepSeek, como dijiste, o a Copilot, o a Gemini, la que sea. Pero ahora busquen la información fuente real, ¿no? Ahí dice que esto es así, bueno, ahora busca la ley donde diga eso, ¿no? O la norma de información financiera, ahí el chat dijo que esto es así, bueno, ahora busca la fuente formal y confirma que sí es cierto lo que te está diciendo, ¿sí? Como lo dijiste, que lean y que no lo vean como verdad absoluta lo que le dijo la inteligencia artificial. Porque una parte importante, he estado en foros donde he escuchado de que pues hay que evitar la IA. Desde mi perspectiva no es evitarla, al contrario, es promoverla, provocarla, ¿sí? Utilizarla, ahí la tenemos. En un escenario muy simple que a veces hago con mis alumnos es, o sea, antes les decía, vayan a buscar esta información, vayan a la biblioteca y busquen libros, sí. Ahí. Sí. Se tardan 2 horas. Ahorita la tienen en la mano, pero hay que filtrar la información para saber qué es lo correcto y no. Entonces, ya como recomendación importante es, si usen la IA, que usen la IA, que filtren, que sepan lo que es correcto o no, y sobre todo que busquen, que vayan a la información formal, porque eso es lo que les va a decir si es cierto o no es cierto lo que le dijo la IA. ¿Qué dejarías en la mesa o qué temas dirías que todavía faltaban para esta reforma fiscal 2026? Pues a mí me gustaría platicarles mucho también acerca de los estímulos fiscales, sí, que es pues también para que es un mecanismo legal, sí, para disminuir un poco mi base tributaria, ¿no? Y por favor, el IVA no es suyo. El IVA no se come, no se viaja, no se toma. El IVA es de la autoridad, lo mismo el IEPS, ¿sí? Entonces, esos son impuestos indirectos, porque luego sí es como pago muchos impuestos, ¿de cuáles IVA? Dices, no, espérate, no estamos entendiendo, ¿no? O sea, como esa parte también a lo mejor de hacer ciertas precisiones en los indirectos, estímulos fiscales, a lo mejor podría ser pues otro foro para platicar de este tema, ¿no? Importante. ¿Qué dejaríamos en la mesa para una siguiente plática? Mira, perdón, voy a abundar parte de lo que le preguntaste cuando le dijiste ¿qué le faltó a la reforma fiscal? Yo le iba a decir, ¿quieres en orden cronológico, en orden alfabético o de qué forma, no? Pero mira, sí hay muchos temas, o sea, la verdad es que el tema fiscal es muy amplio, federales, estatales, municipales. Hay en ocasiones, por ejemplo, un solo tema, IVA podrían ser 10 horas o 20, claro, dependiendo, o IEPS, o los estímulos que acabas de comentar, que son bien importantes. Yo creo que podría ser un tema importante el programa de regularización para 2026, que lo trae la Ley de Ingresos de la Federación en sus artículos transitorios, que es un programa de beneficios de si estoy irregular, debo impuestos, tengo multas, tengo recargos, actualización, puedo aprovechar 2026 para regularizarme con el SAT, pagar lo que tenga que pagar, disminuir el importe porque hay disminución de pago y de esa forma pues ya estar tranquilo en el sentido de cumplimiento fiscal. Creo que ese podría ser un buen escenario para un siguiente tema. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecer a estos grandes expertos en este análisis detallado que nos ha dado sobre las reformas fiscales 2026, que es una formación fundamental para todos los contadores
independientemente de nuestras áreas de trabajo. Creo que es algo que debemos conocer, que debemos aprender y que debemos, como bien ustedes dos lo mencionan, debemos estar actualizados. No solamente quedarnos con lo que escuchamos, sino que en verdad tomar bases científicas, tomar conocimientos verdaderos sobre el tema y aunando, ¿no? Son temas muy apasionantes y creo que a la mayoría de los contadores les llama mucho la atención, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que agradecer. Gracias, maestra Andra. Gracias, maestro Alberto. Esperemos vernos muy próximamente. Gracias. Claro que sí. Gracias.